Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula El último instante. Si alguien hubiera preguntado a los historiadores galácticos cuál era el momento más difícil de la prueba del alma, la mayoría habría señalado la presentación misma. Habrían hablado del escenario, de las cámaras, de las audiencias, de la presión de representar a una especie entera. Pero estaban equivocados. La parte más difícil nunca había sido la actuación. La parte más difícil era el tiempo que existía antes de ella. La espera, la incertidumbre, los días en los que todavía era posible fracasar de mil maneras distintas porque aún no se había tomado ninguna decisión. Y para el representante humano, aquellos días se convirtieron en los más largos de su vida. El traslado hacia la estación donde se celebraría la ceremonia comenzó apenas unas semanas después de la selección oficial. La instalación, conocida en miles de idiomas diferentes por nombres que podían traducirse aproximadamente a un auditorio de las voces, no pertenecía a ninguna especie en particular. Se encontraba suspendida en una región neutral del espacio y había sido construida mucho antes de que la mayoría de las civilizaciones modernas alcanzaran siquiera el vuelo interestelar. La estructura era inmensa. No inmensa según los estándares humanos, era inmensa incluso según los estándares galácticos. Desde el exterior parecía una estrella artificial atrapada en un complejo de red de anillos metálicos. Cada sección había sido construida por una especie diferente a lo largo de incontables generaciones. El resultado era una combinación imposible de arquitecturas, materiales y filosofías de diseño que, contra toda lógica, formaban un conjunto armonioso. Millones de representantes habían atravesado aquellos corredores. Millones de artistas habían mostrado allí las creaciones más importantes de sus pueblos. Millones de especies habían sido juzgadas en aquel lugar. Y ahora la humanidad enviaba a un hombre que todavía no sabía qué iba a presentar. Aquella realidad lo acompañó durante todo el viaje. Mientras la nave avanzaba entre las estrellas, observando por primera vez regiones del espacio que jamás había imaginado contemplar con sus propios ojos, la emoción del descubrimiento quedaba constantemente eclipsada por una preocupación mucho más intensa. No tenía respuestas, no tenía plan, no tenía idea de qué hacer. La humanidad sí tenía ideas, demasiadas ideas. Miles de millones de ideas. Durante los primeros días posteriores a su selección, comenzaron a llegar sugerencias desde todos los rincones de la Tierra. Músicos proponían composiciones, escritores recomendaban obras literarias, pintores defendían movimientos artísticos enteros, cineastas argumentaban que el cine representaba mejor lo que es la experiencia humana. Actores hablaban del teatro, bailarines defendían la danza, poetas defendían la palabra escrita. Prácticamente cada disciplina artística consideraba poseer la mejor representación posible del alma humana, y todas tenían argumentos convincentes. Ese era precisamente el problema. Cuanto más aprendía sobre el arte de su propia especie, más imposible parecía la tarea, porque la humanidad había creado demasiado. Miles de años de creatividad acumulada, millones de canciones, millones de pinturas, millones de historias, millones de voces intentando responder exactamente la misma pregunta. ¿Qué significa ser humano? No existía una única respuesta. Jamás había existido, y mientras más buscaba una obra definitiva, más comprendía que ninguna podía contenerlo todo. ¿Cómo se puede resumir la experiencia humana en una sola pieza? ¿Cómo condensar guerras, amores, pérdidas, descubrimientos, sueños y recuerdos en una única presentación? La pregunta comenzó a perseguirlo. Durante el desayuno, durante las reuniones, durante las entrevistas, durante las horas de descanso, incluso durante el sueño, porque la ceremonia continuaba acercándose y el tiempo se agotaba. Los organizadores galácticos intentaron ayudarlo,
Como era tradición, se le concedió acceso a los archivos históricos de la prueba del alma. Allí podía estudiar las presentaciones de especies que habían sido aceptadas durante millones de años. Al principio, aquello parecía una oportunidad invaluable. Pronto se convirtió en otra fuente de ansiedad. Observó culturas imposibles creadas por especies que percibían más dimensiones que los humanos. Escuchó composiciones musicales desarrolladas durante siglos por civilizaciones cuyos sentidos auditivos superaban ampliamente a los de la Tierra. Contempló representaciones visuales tan complejas que parecían desafiar las limitaciones de la percepción humana. Vio poesía escrita en patrones gravitacionales. Danzas realizadas por seres capaces de modificar la intensidad de sus campos electromagnéticos, experiencias artísticas que ningún ser humano habría sido capaz de comprender completamente, y una y otra vez llegaba a la misma conclusión: no podía competir con aquello, no porque fueran mejores, sino porque eran diferentes. Cada especie expresaba algo único. Cada especie mostraba una parte distinta de sí misma. Ninguna intentaba parecerse a las demás. Sin embargo, aquella observación tardó mucho tiempo en asentarse realmente en su mente. Durante días, continuó comparándose con artistas imposibles, comparándose con obras imposibles, comparándose con estándares también imposibles. Y el resultado era siempre el mismo. Sentía que no estaba preparado. Mientras tanto, la galaxia observaba. La curiosidad alrededor de la humanidad había alcanzado niveles extraordinarios. Las especies más jóvenes sentían simpatía por el representante humano. Las más antiguas observaban con interés académico. Algunos incluso comenzaron a apostar sobre qué disciplina artística elegiría. Porque recordemos que una característica peculiar de la humanidad había llamado la atención de numerosos investigadores: la enorme diversidad de su producción cultural. Muchas civilizaciones desarrollaban una forma artística dominante. La humanidad no. Habían creado demasiadas, y cada una parecía expresar aspectos distintos de la experiencia humana. Aquello generaba fascinación. También expectativas que el representante humano sentía sobre sus hombros cada vez que despertaba. La presión se volvió todavía mayor cuando comenzaron los encuentros diplomáticos previos a la ceremonia. Era costumbre que los representantes de una especie interactuaran con delegados de otras civilizaciones antes de realizar su presentación. El objetivo era fomentar la comprensión mutua. En teoría, aquellas reuniones debían resultar enriquecedoras. En la práctica, solo consiguieron aumentar sus dudas, porque por primera vez comenzó a conocer verdaderamente a quienes lo observarían desde las gradas: seres nacidos bajo soles diferentes, seres cuyas historias abarcaban miles o incluso millones de años, seres que habían visto el ascenso y caída de imperios enteros. Algunas especies vivían siglos, otras apenas unos años. Algunas percibían el tiempo de forma casi idéntica a los humanos. Otras lo experimentaban de maneras completamente distintas. Y sin embargo, a pesar de todas las diferencias, una pregunta aparecía constantemente: ¿qué mostraría la humanidad? Era una pregunta sencilla, pero él no tenía respuesta. Con el paso de los días, comenzó a caminar solo por los corredores de la estación. Necesitaba pensar, necesitaba silencio, necesitaba escapar, aunque fuera por unos minutos, del peso de las expectativas. Aquellos paseos terminaron convirtiéndose en una rutina. Recorría galerías dedicadas a civilizaciones desaparecidas, observaba monumentos construidos para conmemorar especies que ya no existían, leía fragmentos de historias preservadas durante millones de años, y poco a poco empezó a notar algo que los informes académicos rara vez mencionaban. La mayoría de aquellas obras no hablaban sobre victorias, no hablaban sobre tecnología ni sobre poder. Hablaban sobre personas, sobre individuos, sobre experiencias y emociones.
Una civilización que había dominado cientos de sistemas estelares había dejado como legado principal la historia de una madre despidiéndose de su hijo. Otra había preservado durante millones de años una canción sobre el miedo a la muerte. Otra recordaba un poema acerca del paso del tiempo. Cuanto más observaba, más comprendía que el arte nunca había tratado realmente sobre logros. Trataba sobre un significado, sobre aquello que permanecía cuando todo lo demás desaparecía. Aquella revelación no resolvió el problema, pero cambió la naturaleza de sus preguntas. Por primera vez, dejó de preguntarse qué obra impresionaría más a la audiencia y comenzó a preguntarse qué obra decía algo verdadero. La diferencia era sutil, pero era importante. Durante las noches, regresaba a sus habitaciones y continuaba revisando material humano. Miles de obras, miles de voces, miles de perspectivas, y entonces ocurrió algo curioso. Entre toda aquella inmensidad cultural, una vieja canción comenzó a aparecer una y otra vez. No porque alguien se la recomendara, no porque ocupara los primeros puestos en ninguna clasificación, simplemente aparecía. A veces surgía en listas de reproducción aleatorias, a veces en compilaciones históricas, a veces asociada a recuerdos personales. Era una presencia discreta, persistente y muy familiar. Al principio, no le prestó demasiada atención. Después de todo, era solo una canción, una entre millones. Pero continuó regresando. Y cada vez que la escuchaba, experimentaba una sensación extraña, como si no estuviera escuchando una actuación, como si estuviera escuchando una confesión. No era una canción sobre perfección, no era una canción sobre heroísmo, ni sobre la grandeza, era una canción sobre una vida llena de errores, de aciertos, de orgullo, de arrepentimiento, de decisiones correctas y equivocadas, una vida imperfecta, pero una vida humana al fin y al cabo. La idea permaneció con él durante días, no como una solución milagrosa, todavía no, simplemente como una posibilidad, una voz persistente en el fondo de su mente. Mientras tanto, la fecha definitiva fue anunciada oficialmente. La ceremonia tendría lugar en menos de una semana. La noticia recorrió la galaxia. Las audiencias comenzaron a prepararse, los analistas multiplicaron sus predicciones, las apuestas alcanzaron cifras récord y por primera vez desde que había sido seleccionado, el representante humano sintió verdadero miedo. No ansiedad, no preocupación, sino miedo. Miedo puro y duro, porque la realidad finalmente se volvió tangible. Dentro de unos pocos días estaría solo en aquel escenario, solo frente a miles de especies, solo frente a la historia. Y todavía no sabía qué iba a hacer. Las últimas noches antes de la ceremonia fueron las peores. El sueño se volvió esquivo, los pensamientos se repetían sin descanso, cada opción parecía equivocada, cada decisión parecía insuficiente, cada alternativa parecía incapaz de representar algo tan vasto como la humanidad. Y entonces, durante una de aquellas largas horas de insomnio, sentado frente al inmenso ventanal de su alojamiento, mientras observaba el resplandor distante de las estrellas, comenzó a comprender algo que había estado ignorando desde el principio. Quizás el problema era precisamente intentar representar a toda la humanidad. Quizás nadie podía hacerlo. Quizás ningún artista, ningún poeta, ningún músico, ningún genio podría hacerlo. Quizás la experiencia humana era demasiado grande para ser resumida. Quizás la única opción posible era algo mucho más sencillo: representar una sola vida, una vida real, una vida imperfecta, una vida común. La comprensión le llegó lentamente, como un amanecer que sale por el horizonte. Todavía no era una respuesta completa, todavía no era una decisión, pero por primera vez desde que había sido elegido, la sensación de ahogo comenzó a disminuir. Porque quizás la humanidad no necesitaba que él fuera extraordinario, quizás nunca había sido esa la intención, quizás la razón por la que había sido elegido al azar era precisamente porque era común, porque representaba algo compartido,
algo reconocible, algo humano. La ceremonia se encontraba a pocos días de distancia. La galaxia esperaba, la humanidad esperaba. Y en algún lugar dentro de aquella inmensa estación suspendida entre las estrellas, un hombre común comenzaba finalmente a sospechar cuál podía ser su respuesta. Aún no sabía cómo la presentaría, aún no sabía si funcionaría, aún no sabía que estaba a punto de cambiar la historia. Pero por primera vez, desde el inicio de aquel viaje, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, existía algo que podía ofrecer al universo. Existe una diferencia fundamental entre comprender una verdad y aceptarla. Los seres inteligentes de la galaxia lo habían descubierto mucho antes de que la humanidad aprendiera a caminar sobre dos piernas. Una mente podía reconocer un hecho con absoluta claridad y aún así necesitar tiempo para permitir que dicho hecho se asentara en lo más profundo de su ser. El representante humano había pasado semanas comprendiendo algo. Había comprendido que no podía representar a toda la humanidad. Había comprendido que ninguna obra individual era capaz de contener la totalidad de la experiencia humana. Había comprendido que intentar impresionar a la galaxia era una tarea imposible. Pero comprender aquellas cosas no significaba aceptarlas. La aceptación llegó mucho más tarde. Llegó cuando el tiempo finalmente se agotó. Llegó cuando ya no quedaban días para pensar. Llegó cuando la ceremonia dejó de ser un acontecimiento futuro y se convirtió en el presente. La mañana de la prueba del alma comenzó de forma extrañamente normal. Aquello era lo que más recordaría años después. No la magnitud del evento, no la importancia histórica, ni siquiera la presión, sino la normalidad. El universo estaba a punto de presenciar uno de los acontecimientos más importantes de la era moderna, y sin embargo, el día comenzó exactamente igual que cualquier otro. Despertó, se vistió, desayunó, observó las estrellas a través de una ventana y por unos minutos incluso olvidó dónde se encontraba. Y luego, la realidad de un golpe lo regresó. Y con ella llegó una sensación tan intensa que parecía ocupar todo el espacio dentro de su pecho. Miedo. No el miedo heroico que aparece en las historias, no el miedo elegante que los poetas describen. Era algo mucho más simple, mucho más humano. El miedo a equivocarse, el miedo a fracasar, el miedo a decepcionar a personas que jamás había conocido, porque la humanidad estaba observando. Miles de millones de personas, niños, ancianos, trabajadores, estudiantes, suscriptores de La Rana que Narra, personas que dormían mientras otras despertaban, personas separadas por océanos y continentes, todas mirando hacia el mismo lugar, todas esperando algo de él, y él todavía no estaba seguro de merecer aquella confianza. La ceremonia tendría lugar en el auditorio central, el corazón de la estación, el recinto más grande jamás construido para la prueba del alma. La mayoría de los participantes históricos jamás habían actuado allí. Solo las especies cuya incorporación generaba un interés excepcional recibían aquella distinción. La humanidad, para sorpresa de muchos observadores, se había convertido en una de ellas. No porque fueran especialmente poderosos, no porque fueran especialmente avanzados, sino porque eran extraños, extrañamente diversos, extrañamente emocionales, extrañamente impredecibles. Y la galaxia entera sentía curiosidad. Cuando finalmente llegó el momento de dirigirse al auditorio, los corredores ya estaban llenos. Delegaciones diplomáticas, representaciones culturales, periodistas, investigadores, miles de individuos pertenecientes a especies diferentes. Muchos lo observaban con curiosidad, otros con simpatía, algunos con evidente escepticismo. Todos sabían quién era, todos conocían su historia y todos sabían que era un hombre común y corriente. Y aquello resultaba fascinante. Mientras avanzaba hacia el centro de la estación, una idea comenzó a repetirse en su mente. No era una frase concreta, no era un pensamiento racional.
Era más bien una sensación, la sensación de que estaba caminando hacia algo irreversible, algo que dividiría su vida en un antes y un después, algo de lo que jamás podría escapar, porque independientemente del resultado, el resto de su existencia quedaría definido por las siguientes horas. La ceremonia comenzó mucho antes de que él subiera al escenario. Como dictaba la tradición, se presentaban registros históricos de la especie candidata, imágenes de la Tierra, fragmentos de la historia humana, momentos significativos de su desarrollo. La audiencia observó guerras y descubrimientos, triunfos y tragedias, la lenta transición de una especie confinada a un solo planeta hacia una civilización interestelar. El representante humano observó aquellas imágenes desde una sala privada y por primera vez contempló la historia de su especie desde la perspectiva de un extraño. Fue una experiencia ciertamente desconcertante, porque los seres humanos estaban acostumbrados a pensar en sí mismos como individuos, como naciones, como culturas o como grupos, pero observados desde fuera, parecía algo diferente. Parecía una sola historia, una historia caótica, contradictoria, a veces hermosa, a veces terrible, pero una historia al fin y al cabo. Y cuando las imágenes terminaron, comprendió algo que jamás había considerado. La humanidad no era admirable por sus éxitos. Era admirable porque había sobrevivido a sus fracasos, había tropezado una y otra vez, había cometido errores monumentales, había provocado sufrimiento, había conocido el miedo y aún así, continuaba avanzando. Aquella idea permaneció con él mientras esperaba. Minutos después, recibió la notificación que había estado temiendo durante semanas. Era su turno. Nada extraordinario ocurrió en aquel momento. No sonaron fanfarrias, no aparecieron luces especiales, no sintió una oleada repentina de confianza. Simplemente caminó. Un pie delante del otro, un paso y luego otro, y otro más, hasta llegar al escenario. Durante años, los registros oficiales intentaron describir lo que sintió al observar el auditorio por primera vez. Ninguna descripción fue suficiente, porque el lugar era demasiado grande para expresarlo con palabras sencillas. Miles de especies ocupaban las gradas. Miles. Algunas humanoides, otras completamente ajenas a cualquier forma conocida en la Tierra. Algunas medían apenas unos centímetros, otras eran tan enormes que disponían de secciones especiales adaptadas a sus dimensiones. Sin duda, había millones de ojos, millones de órganos sensoriales, millones de formas distintas de percibir la realidad, todos concentrados en una sola figura, todos observándolo, esperando. Y por un instante aterrador, el representante humano olvidó cómo respirar. No porque fuera un cobarde, porque era humano, porque ningún ser humano estaba diseñado para soportar semejante atención, porque ninguna experiencia previa podía prepararlo para aquello. Durante varios segundos, permaneció inmóvil. La galaxia aguardó pacientemente. Nadie habló, nadie interrumpió el silencio. Era una tradición antigua. El representante debía elegir por sí mismo cómo y cuándo comenzar. Y fue precisamente en medio de aquel silencio cuando comprendió finalmente que ya no quedaban más decisiones por tomar. Había pasado semanas analizando opciones, semanas comparando obras, semanas buscando respuestas. Pero la búsqueda había terminado, porque la respuesta había estado allí desde el principio. No escondida entre grandes composiciones, no oculta dentro de la biblioteca, no enterrada en archivos históricos. Había estado dentro de él, esperando. Recordó entonces todos aquellos años, los sueños de juventud, las oportunidades perdidas, las personas que había amado y que había perdido, los errores que todavía lamentaba, los momentos de orgullo, las derrotas, las pequeñas victorias, los recuerdos que seguían acompañándolo, y comprendió algo. Aquella canción
No era importante porque fuera perfecta, era importante porque era verdadera. No hablaba sobre héroes, no hablaba sobre leyendas, no hablaba sobre individuos extraordinarios, hablaba sobre una vida imperfecta, una vida humana, una vida reconocible. Y en aquel instante decidió que sería suficiente, no para impresionar y no para deslumbrar, simplemente para ser honesto. Los registros históricos no observan el sonido exacto de su primera respiración, pero quienes estuvieron presentes afirmaron posteriormente que aquel momento poseía una extraña intensidad, porque todos percibieron el mismo cambio. Hasta entonces había aparecido un hombre intentando representar a la humanidad. Ahora, luego de esa primera respiración, parecía simplemente un hombre dispuesto a hablar sobre sí mismo. Y aquello hizo toda la diferencia. La primera nota abandonó sus labios, y durante unos segundos no ocurrió nada. No hubo ninguna reacción, ningún movimiento, ninguna señal. Solo una voz humana, sin acompañamientos, sin instrumentos, sin efectos. Nada, excepto las palabras. Algunas especies se mostraron confundidas. Esperaban algo más elaborado, más espectacular, más complejo. Después de todo, la humanidad poseía tecnologías musicales avanzadas. ¿Por qué elegir algo tan simple? La respuesta llegaría después, pero en aquel momento nadie la conocía. La canción continuó, y poco a poco comenzó a producirse algo inesperado. La audiencia dejó de analizar, dejó de comparar, dejó de juzgar, y comenzó a escuchar. No a la técnica, no la ejecución. Escucharon la emoción, escucharon el significado y escucharon la experiencia acumulada detrás de cada palabra, porque la canción hablaba de algo que prácticamente todas las especies podían reconocer: la vida, una vida idealizada, no una vida perfecta, no, una vida real, con errores, con arrepentimientos, con orgullo, con tristeza, con momentos de duda, con momentos de certeza. Una vida observada desde el final del camino. Una vida contemplada con honestidad. Y mientras avanzaba la interpretación, ocurrió algo todavía más extraño. La audiencia comenzó a comprender a la humanidad, no mediante explicaciones académicas, no mediante datos históricos, no mediante análisis culturales. Comenzó a comprenderla emocionalmente, por primera vez. Aquella especie joven que había llegado recientemente a las estrellas dejó de parecer una colección de estadísticas, dejó de parecer un caso de estudio, dejó de parecer una nueva incorporación potencial y comenzó a parecer real, dolorosamente real, porque la canción contenía algo que la humanidad había perfeccionado durante milenios: la capacidad de transformar experiencias personales en emociones compartidas, la capacidad de tomar una vida individual y convertirla en algo universal. La canción avanzó, y con ella avanzó la comprensión. Especies inmortales escucharon reflexiones sobre el paso del tiempo. Especies colectivas escucharon la voz de un ser individual, una voz irrepetible. Especies guerreras escucharon vulnerabilidad. Especies pacíficas escucharon determinación. Cada una de las especies encontró algo diferente, cada una escuchó algo distinto, y sin embargo, todas parecían experimentar el mismo fenómeno. Comenzaban a sentir. O sea, no a analizar, no a interpretar, sino a sentir. Para cuando la interpretación alcanzó sus últimos momentos, el auditorio entero había cambiado. No físicamente, sino emocionalmente. El ambiente era completamente diferente, más silencioso, más atento, más íntimo, como si millones de seres hubieran olvidado por un momento dónde estaban, como si el inmenso auditorio hubiera desaparecido, como si únicamente existiera una voz y una historia. Y entonces llegó el final, la última frase, la última nota, el último instante. La voz se extinguió lentamente, las palabras desaparecieron y el sonido dejó de existir. Y el silencio regresó. Un silencio absoluto, un silencio inmenso, un silencio tan profundo que parecía extenderse por toda la galaxia.
El representante humano permaneció inmóvil, esperando, y la audiencia también estuvo igual, esperando. Nadie habló, nadie aplaudió, nadie se movió siquiera. Nada. No pasó absolutamente nada. Los segundos comenzaron a transcurrir. Eran lentos y interminables. Y por primera vez, desde que había subido al escenario, el miedo regresó a él, porque desde su posición era imposible interpretar aquel silencio. No sabía qué significaba, no sabía qué estaban pensando, no sabía qué sentían, no sabía si la humanidad acababa de ser aceptada o rechazada. No sabía si había logrado conmover a la galaxia o si simplemente acababa de ofrecer la presentación más decepcionante de toda la historia de la prueba del alma. Y mientras aquel silencio continuaba creciendo, una única idea comenzó a abrirse paso dentro de su mente. Una idea terrible, una idea devastadora. La idea de que tal vez había fallado. La idea de que tal vez acababa de condenar a toda su especie. Y mientras la incertidumbre se extendía por el auditorio, por la estación y por miles de mundos que observaban la transmisión, el hombre permaneció de pie frente a la galaxia, solo, esperando un veredicto que todavía no había llegado. Recuerden que esta es la parte 3 de la historia El juicio al alma. Ya creé la playlist con los otros 2 capítulos para que puedan verlos seguidos. Y bueno, si te está gustando la historia, no olvides dejármelo en los comentarios. Si no te está gustando, también dímelo en los comentarios. Leo prácticamente todos los comentarios. Sin nada más que decir, no olvides suscribirte, comentarla, compartirla con alguien a quien creas que le pueda interesar, y si aún no eres miembro del canal, no olvides volverte miembro si es que está dentro de tus posibilidades. Haciendo esto, me ayudas a seguirles trayendo contenido de manera constante. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos, que por cierto, ya está actualizado. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible, no solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.